Hoy vamos a hablar acerca de la primera sentencia de amparo que hubo en México en el mes de agosto de 1849. Entonces es muy importante ya que... La sextarquía del amparo. Así es. Entonces es importante que conozcamos y que escuchemos a nuestro experto en la materia, ya que tenemos grandes hombres, o sea, se cumplen más de 100 años de nuestra Constitución, de la Constitución de 1917, y fueron los pioneros allá en el Consejo de Yucatán, en el Congreso, Mariano Otero y Errejón, ¿verdad? Que fueron los que defendieron cabalmente en el Congreso pues lo que es la ley de amparo, porque los diputados constituyentes de aquella época pues no lo aceptaban. Entonces esto ha trascendido que a nivel internacional nuestro modelo, nuestra ley de amparo, la ley de leyes, ha seguido preservándose y ha sido ejemplo para muchos estados a nivel mundial. Y le cedemos la palabra a nuestro presidente de la Academia y del Seminario de Derecho Constitucional y Amparo. Gracias, muchas gracias, doctor Marco Antonio Ramírez Gutiérrez, presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Gracias aquí a los distinguidos invitados, a todos y cada uno de ustedes, al presidente de Democracia Universal, don Norberto Rodríguez, a todos, a Felipe Hernández, también gran constitucionalista, a Alma Guadalupe, dirigente en Ciencias Políticas, a Hugo Díaz García, a Enrique Martínez, a César, dirigente de maestros. ¿Cuántos maestros hay en la República Mexicana? El magisterio es muy grande, muy amplio. ¿Miles, cientos de miles o millones? No, miles. Cientos de miles, ¿no? A Toño Maldonado, a la gran dirigente en el estado Guerrero de la Agrupación Política Nacional, APIMAC. Gracias por darme la palabra. Y hoy es muy importante para nuestro país, para la historia nacional. Bueno, este mes, hoy, por ser el aniversario del nacimiento o natalicio de don Emiliano Zapata, ¿verdad? El gran caudillo del sur, el gran luchador por la tierra y en defensa de los campesinos. Pero todo el mes de agosto es importante para los estudiantes, estudiosos del derecho, desde luego para la ciudadanía mexicana, para la historia nacional y para toda la historia universal y la ciudadanía de todo el mundo. Efectivamente, como decía el doctor Marco Antonio Ramírez Gutiérrez, el juicio de amparo, formalmente hablando, nace, así cuenta la historia, en la Constitución del año de 1840. Pero antes de ese año hay vestigios, hay reminiscencias, hay antecedentes que nos remontamos probablemente hasta la misma edad de Cristo, o antes del nacimiento de Cristo, o la edad de Cristo. Dice la Biblia, y esto en torno a la importancia, la trascendencia y la relevancia del juicio de amparo, que inclusive ha llegado a que nosotros lo bauticemos o le denominemos el juicio de juicios. Así como existe la Constitución General de la República, que es la ley de leyes, pues el amparo para nosotros es el juicio de juicios. Dice la Biblia que Jesús, cuando estaba en la cruz, ya salió hasta en verso, Jesús cuando estaba en la cruz, ya casi agonizando probablemente, y decimos probablemente por razones obvias o explicación lógica. Así lo narra uno de los evangelios, o en los evangelios, dice: Señor, ¿por qué me habéis desamparado? Y bueno, pues ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué me habéis desamparado?
En términos generales, para enmarcar la importancia, antes de llegar a la sentencia, la primera sentencia de amparo dada en el mes de agosto del año de 1849, aquí en la República Mexicana, pues sí tenemos que enfatizar, ilustrar del por qué la importancia, trascendencia y además, en consecuencia, la teleología del juicio de amparo. Del juicio de amparo se ha dicho que es tan bello que por eso lleva nombre de mujer, ¿verdad? Y el amparo, inclusive un importantísimo autor estadounidense, de aquí del norte, de los Estados Unidos, un autor estadounidense, ha calificado al amparo como una de las principales aportaciones que ha dado nuestro país al mundo. Del amparo inclusive se ha sostenido que es tan importante y tan sublime, excelso y maravilloso o egregio, como decía mi maestro Ignacio Burgoa, que es como un águila gigantesca que extiende sus alas, sus grandes alas, para proteger a los seres humanos o al individuo que se encuentra en riesgo o está siendo afectado en sus derechos fundamentales, ahora conocidos constitucionalmente o denominados constitucionalmente como derechos humanos. Y bueno, pues allí está, más reminiscencias del amparo, las encontramos en Inglaterra, en Francia, en España, desde luego en la época colonial se habla en nuestro país durante el virreinato de un amparo colonial. Me brinco y me voy rápido, porque si no me llevaría como unos 40 o 50 minutos, una hora, hora y media, hablando de todos los antecedentes del juicio de amparo. Llegamos ya al año de 1840, no sin antes, sí vamos a hacer referencia rápida a la situación de la consagración y de la protección de los derechos fundamentales en las constituciones mexicanas. La primera del año de 1824. México nace a la vida independiente en el año de 1821, después del abrazo de Acatempan, Plan de Iguala y demás, y se instaura el famoso imperio mexicano dirigido por don Agustín de Iturbide. Pero en 24 triunfa el federalismo y se instaura en México la República Federal Liberal y con ello la constitución correspondiente, en la que no se establece ningún instrumento de protección de los derechos fundamentales y estos están señalados ahí de manera dispersa. En la constitución siguiente, ¿cuál es? La de 1836, porque la lucha entre conservadores y liberales era muy fuerte desde antes de la Declaración de Independencia y desde luego después de 1821, el enfrentamiento entre estos grupos era constante, cruento y atroz, cruento con R, o sea, atroz, inmisericordia el enfrentamiento, en torno siempre a la búsqueda de la detentación del ¿qué? Del poder público, del poder público en este país. Y se da una constitución porque triunfan los centralistas de corte conservador, mejor que la anterior, que la de 1824, porque la primera constitución se le dedica precisamente, las 7 leyes constitucionales, crea el supremo poder conservador, que se encargaba precisamente de velar y de cuidar que los derechos fundamentales ya señalados en una ley, de manera sistemática y organizada, que se cumplieran en la práctica. Ahí está, llegamos ya al año de 1840, cuando Yucatán se encontraba separado del país por razones políticas. Entonces se da su constitución y allí aparece el primer elemento de la sextarquía del amparo, don Manuel Crescencio Rejón García y Alcalá, ilustre yucateco, al cual se debe que en esta constitución, cuenta la historia, se estableciera que la Suprema Corte de Justicia de esa entidad, Yucatán, conociera de violaciones
no solamente a derechos fundamentales, sino de la Constitución en general. Y nace entonces, ya tenemos ahí formalmente el juicio de amparo al introducir en esta Constitución la palabra o vocablo de amparar. Y así pasan los tiempos y llegamos al año de 1847. México, nuestro país, se encontraba invadido por los estadounidenses. El ejército gringo estaba en las puertas de la Ciudad de México y nuestros legisladores discutiendo sobre las reformas a la Constitución. Lo bueno es que de esta Asamblea Deliberativa Constituyente se da un voto particular por medio del cual don Mariano Otero institucionaliza el amparo a nivel nacional, retomándolo de la Constitución yucateca debido a don Manuel Crescencio Rejón. Y ahí tenemos al segundo elemento, don Mariano Otero, que en esa edad tenía, ¿cuántos años? 30 años, 30 años de vida, cuando Mariano Otero, el jalisciense, instaura o implanta, debido a su voto particular en esa Asamblea Constituyente, nuestro famoso amparo. Nada más de rapidito, Mariano Otero, uno de los mexicanos más importantes y grandiosos que ha tenido el país, que desafortunada y lamentablemente muere 3 años después, no sin antes haberse opuesto, haber sido uno de los 3 únicos senadores, uno de los 3 únicos senadores que se opuso a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por medio del cual nuestro país reconocía, o el Estado mexicano reconocía, el cercenamiento de más de la mitad del territorio nacional. Sigue pasando los años y llegamos ya a 1849. 1849, Felipe. No había ley reglamentaria del amparo, pero sí hubo un juez que por ministerio de ley tuvo la valentía, de vez en cuando salen por ahí valientes, ¿verdad? O visionarios, o visionarias, como ustedes. Ustedes son grandes visionarios, porque estamos aquí trabajando en torno al conocimiento, ¿sí o no? Son pocos la historia mundial y nacional los que tienen mayor trascendencia o participación en el cambio o transformación de las instituciones y de los países como ustedes. Entonces, hay un juez por ministerio de ley, le llega el caso de una deportación de un mexicano y, aunque así lo dice la sentencia, aun cuando no existe ley reglamentaria, esta inexistencia o ausencia no constituye motivo o justificación para amparar y proteger al demandante de amparo en contra de la deportación arbitraria o ilegal que está llevando a cabo el Estado mexicano. Y ahí tenemos entonces ya ahora el sexto elemento, porque antes hablábamos de la pentarquía del amparo. Los otros 2 elementos son precisamente don León Guzmán y don Ignacio L. Vallarta y otro Ignacio. ¿Ignacio qué? Burgoa. Por eso, ahora, por primera vez, oficializamos otra aportación más de APIMAC, de su servidor Román Díaz Vázquez, de los distinguidos mexicanos y mexicanas aquí presentes. Hacemos la aportación al mundo de, ya no como lo hicimos en su momento, de la pentarquía del amparo, al agregar a nuestro maestro Ignacio Burgoa, ahora agregamos al lado de esos grandes personajes del amparo al juez que en 1849 tuvo la visión, la valentía, la gran decisión de dar la primera sentencia de amparo. El amparo como instrumento o mecanismo de protección por excelencia,
de protección y de preservación, como ya lo dijimos, de la constitucionalidad y de la legalidad vía la preservación y garantización. Antes se decía en la Constitución de las garantías individuales, ahora de los derechos humanos. Amparo, que desde luego es admiración en el extranjero de extraños y orgullo de mexicanos. El famoso juicio de amparo, juicio constitucional, juicio de garantías, y que su servidor le agradece nuevamente al doctor Marco Antonio Ramírez García habernos otorgado la presidencia de la Academia de Derecho Constitucional y de Amparo de la CONCAM en la Ciudad de México, y al doctor Mario Flores González habernos otorgado la presidencia de la Academia de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, porque estas presidencias, con el debido respeto y anuencia y autorización de mis presidentes ya mencionados, emitimos la convocatoria nacional y mundial, nacional basada en la CONCAM, y mundial, es decir, a todo el planeta, basado en el nombramiento que nos otorgó la OMA, Organización Mundial de Abogados, a todo el mundo, empezando por toda la República Mexicana y a todo el mundo, a todos los países del mundo, para llevar a cambio intercambios, valga la expresión, para llevar a cabo intercambios, comunicaciones, conferencias, orientaciones, colaboraciones en torno a la defensa de la constitucionalidad de los derechos fundamentales, y desde luego para que en todo el mundo, desde luego principalmente en los países donde se ha adoptado el juicio de amparo, porque algunos países han adoptado el juicio de amparo, aportación mexicana, a todo mundo, a las escuelas y universidades de derecho. En el país hay más de mil escuelas y facultades, más de 1000, Estábamos checando apenas, de la abogada Lidia, que por ejemplo el Estado de México tiene más escuelas y facultades de derecho que el Distrito Federal o que la Ciudad de México. Puebla también tiene muchísimas. Estados como Durango tiene 7, 8, en fin, a todo el país está la invitación. Por favor, les va a ir llegando la invitación vía correos electrónicos que estamos ya recabando. Si tienen conocimiento de esta invitación, por favor, mándenos sus correos para enviarles las invitaciones correspondientes a la continuación, la implementación de esta conferencia, de este evento, la importancia constitucional, la grandiosidad, la teleología y la sextarquía del amparo, y el amparo como instrumento de salvación nacional, ya que el amparo es un arma importantísima para enfrentarse a las arbitrariedades y las injusticias, desde luego a las violaciones de los derechos fundamentales por parte de los individuos que detentan el poder público. Gracias, estamos a la orden, y aquí nuestros acompañantes, distinguidos líderes, si gustan hacer algún comentario, adelante. Le dejamos a Enrique la conducción de la continuación de este evento, para que vaya pasando el micrófono y usted lo coordine, por favor. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Enrique Martínez Urbán. La verdad me dejó con la boca abierta el licenciado Román Díaz, con tanta sabiduría y tanta historia. La verdad, esta cuestión de los amparos es algo muy bueno para todos y cada uno de los mexicanos y mexicanas, y todo el mundo gozamos de este sistema de amparos. Le doy las gracias a Román Díaz por hacerme partícipe de este momento que es histórico para mí también. A ver, hago de uso de la palabra que es mi amigo. Gracias, muy amable. Aunque no soy abogado, soy economista, ¿verdad? Sin embargo, manifestarles mi gran aprecio a todos los abogados mexicanos, especialmente por promover la importancia de una cultura legislativa y legal en México, del respeto y el aprecio al Estado de Derecho, y de manera muy puntual temas como el juicio de amparo, de quien ha dado muestras el licenciado Román Díaz ser un experto en la materia.
Y precisamente por esa razón de motivación que nos genera a todos nosotros, recordarles que recientemente el licenciado Román Díaz impulsó 2 casos, uno en materia laboral, ¿verdad?, para defender los derechos de los trabajadores que están en la economía informal y mejorar sus ingresos y prestaciones, y uno segundo en materia de inmigración, ¿verdad?, para apoyar a nuestros emigrantes mexicanos, muchos de los cuales se encuentran viviendo en otros países, principalmente en Estados Unidos. Y a propósito de esto, pues también hacerles la propuesta o sugerencia de que, celebrando un aniversario más, alrededor del 169 aniversario del derecho de amparo, analizar la conveniencia de impulsar en materia de legalización y regularización de las drogas, ¿verdad? Me refiero a la marihuana y a la amapola, como parte de una estrategia para combatir la inseguridad a nivel nacional. Ya se probó por parte del PAN y del PRI ciertas estrategias que no dieron resultado, y esto puede ser un cambio importante, ¿no? Parece ser que ahora hay un escenario, un ambiente más favorable por parte de la ciudadanía a estar de acuerdo en que se legalice y se regularice la producción, industrialización y consumo de la droga. ¿Y por qué lo digo? Precisamente por lo que comentaba el licenciado Román Díaz, de que el juicio de amparo es un instrumento importante para proteger los derechos de los ciudadanos. Y qué mejor que proteger derechos como el de la salud, ¿verdad? Hay muchos mexicanos que están en una mala situación de salud, que tienen cáncer u otras enfermedades graves, y que a través del uso de la marihuana y sus productos se ha comprobado que se reduce el dolor e inclusive, ¿verdad?, se solucionan en parte las enfermedades. Entonces, tan solo por esto, y no se diga, porque ello también ayudaría a reducir el índice de delincuencia, de asesinatos. Tan solo en este sexenio de Enrique Peña Nieto sabemos que asciende alrededor de 120,000 asesinatos, ¿no?, relacionados con el narcotráfico, el 19% más que en el gobierno de Calderón. Entonces yo sí creo que, sin ser drogadicto ni nada que se le parezca, ¿verdad?, yo soy de las personas que a favor de que se debata a nivel nacional por parte de las organizaciones de la sociedad civil sobre la conveniencia de impulsar la legalización de la marihuana y de usar el juicio de amparo al respecto. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado, licenciado Román, y felicitarlo por sus grandes conocimientos y decirle que su sabiduría nos enseña algo. Nos enseña algo. El juicio de amparo nos ayuda mucho para la gente que tiene poder y abusa muchas veces de gente que no sabe defenderse de ellos. Con gentes como usted, México va a salir adelante. Licenciado, muy buenas tardes y lo felicito. Bueno, pues más que nada, compañeros y compañeros, un agradecimiento. Yo sí le veo a un gran líder y luchador social. Adelante, maestro Román Díaz Vázquez, que es un buen luchador social para mí, no dentro de este parlamento a que nos enseña el canal Patrio APIMAC, pero sí considero que aquí todos los que estamos reunidos en esta sala, todos nos debemos a una gran lucha, a una gran convicción, y por convicción propia, por eso estoy aquí apoyando a estos luchadores sociales tan grandes, a donde sea y como sea, hasta la victoria. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, los felicito.
porque aquí veo que aunque somos pocos mexicanos, yo creo personalmente que son ustedes los más interesados en analizar los problemas que nos aquejan a nivel nacional, no local. He platicado con varios dirigentes sociales, luchadores sociales. Me he dado cuenta que está dividida la opinión de los que están a favor de que se legalice la marihuana y de los que se oponen a ello. Los dos puntos de vista tienen un apoyo lógico y además algo científico, pero lo más importante que lo que quieren es el ámbito, dentro del ámbito de economía y financiero, hablando de dinero, se oponen definitivamente a que siga esta situación ilegal de la marihuana, porque ellos ven los intereses económicos que produce esa droga. Químicamente hablando, hay 3, 4 sustancias polifacéticas, analíticamente hablando, que perjudican las neuronas del ser humano. Yo no terminé la química, 4º semestre nada más, pero me he dado cuenta que efectivamente la marihuana es negativa al ser humano. Afecta a las neuronas, la memoria, el comportamiento del ser humano en una forma definitiva. Sin embargo, legalizarla, hay personas y expertos, especialistas, no como yo, especialistas que afirman que reduciría el crimen. Hablando en plata limpia, el ser humano es agresivo por nacimiento, es irracional, es depredador. Sin embargo, aquí no vamos a analizar todos los problemas de la humanidad, no, compañeros. Vamos a enfocarnos a uno solo cuando haya mayor oportunidad de expresar mis puntos de vista desde el ámbito científico. Muchas gracias. Gracias, Norberto Rivera, presidente de Democracia Universal. Amigas y amigos, distinguido auditorio, el juicio de amparo, hay que recordar, tiene una amplitud enorme. El juicio de amparo es el instrumento por excelencia de protección y preservación de todos los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución de la República. Es muy importante puntualizar esta situación. No queremos que se quede el tema o esta conmemoración de la primera sentencia de amparo, que es muy importante la discusión entre la legalización o no de las drogas. Ese es un tema que nos puede llevar aparte en un programa especialmente. En este momento, en esta ocasión, y bueno, hay libertad de expresión efectivamente, pero el tema, y es en el que queremos ya cerrar, incluso que a ustedes les llegue como un posible mecanismo o instrumento de salvación nacional, por su grandiosidad y extensión. Tiene una extensión, bueno, inclusive en la doctrina, es decir, en los estudios de derecho constitucional y de amparo, se maneja al amparo, se concibe, se contempla como el mecanismo por excelencia de control de la constitucionalidad, no de una discusión si entre drogas y si entre legalización o no de las drogas, que es muy importante, pero no queremos que quede en esa situación que nos vayamos nada más por ahí, ¿sí me explico? Sino en cierre y en
comentario de las participaciones muy atinadas, entonces, que les quede a ustedes que nuestra aportación de su servidor, es que al amparo, al famoso juicio de amparo, a nuestro juicio de juicios, puede concebírsele y puede utilizársele como, o imaginárnoslo, o verlo como un instrumento de salvación nacional debido a la constante, la incesante, la abundante violación y transgresión de los derechos fundamentales, Lidia, por parte de la autoridad. Y hay derechos no nada más de libertad, no nada más de decisión, de pensamiento, de derechos sustentables, de educación, al trabajo, todo un cúmulo, todo un catálogo de derechos fundamentales en torno al cual existe nuestro juicio de juicios para la protección, y como lamentable y desafortunadamente la violación a los derechos por parte de las autoridades públicas del Estado mexicano son constantes, el amparo puede ser ese instrumento, lo ha sido, pero si se maneja de manera también más abundante y sistematizada, puede ser ese instrumento de salvación nacional vía la protección y preservación de los derechos fundamentales. Les recordamos que iniciaremos próximamente un taller diplomado de casos con técnica y práctica del amparo, casos concretos y ganados. El presidente de la Academia de la CONCAM, el presidente de la CONCAM en la Ciudad de México, el doctor Marco Antonio, quiere también hacer un comentario al respecto. Bueno, siguiendo con el tema del juicio de amparo, nosotros sabemos que el año pasado la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo a una menor de edad porque sabemos que el Estado va a garantizar el derecho a la salud. Y esa menor que tenía convulsiones, gracias a ese amparo, pudo utilizar un fármaco que impidió que siguieran estas convulsiones. Entonces es una cosa que tenemos que seguir estudiando, pero gracias a este instrumento constitucional, esa niña tuvo acceso a la salud. Y es un tema que tenemos que tocar. A mí me interesa esto del tema de despenalización, no legalización, despenalización de las drogas. Entonces yo invito a